Vamos a continuar con nuestra sección en contexto. Llega en contexto y es esta sección en la que ponemos en perspectiva uno de los temas o una de las noticias del día. Para ello ya me acompaña en el estudio mi compañera Elmari Angulo. El buen lunes. Feliz inicio de semana para ti, Valentina. Muchas gracias, lo mismo le digo. Vamos a empezar hablando, vamos a dedicar este espacio a Argentina. Hubo elecciones provinciales, la provincia de Buenos Aires votó un revés para el oficialismo de Javier Milei, una victoria para el peronismo que logró 13 puntos. Vamos a hablar sobre Argentina, son esas implicaciones de este triunfo del peronismo en esas elecciones provinciales de las que estábamos hablando. ¿Qué representa la derrota del partido de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires? Bueno, Valentina, iniciamos poniendo en contexto que en la jornada de ayer, domingo 7 de septiembre, en las elecciones legislativas que se llevaron a cabo en la provincia de Buenos Aires, que recordemos es la más poblada de Argentina y que cuenta con 17,5 millones de habitantes, el partido del presidente Javier Milei, llamado La Libertad Avanza, fue derrotado por el partido Fuerza Patria, que es una coalición de varios sectores de la oposición peronista al gobierno de Milei. Al obtener más del 47% de los votos, Fuerza Patria se muestra ahora como la formación política más votada en unos comicios claves como estos, en los que vimos a un Javier Milei implicado de manera particularmente activa. Ahora bien, Valentina, lo que apuntan los analistas es a que se trata del mayor golpe electoral asestado a Milei desde su investidura como mandatario, que recordemos se dio el 10 de diciembre del año 2023. Ahora bien, ¿qué lectura le dan los expertos a estos resultados? Algunos ven en este panorama una especie de prueba para el oficialismo de Milei y un medidor de su gestión de cara a las elecciones intermedias del Congreso que se llevarán a cabo el próximo mes de octubre en Argentina. Con este triunfo, el peronismo sobre el oficialismo se impone. También el partido de Milei se enfrenta a un panorama en el que algunas de las aspiraciones de alcanzar mayor presencia en el Congreso argentino en los comicios de octubre se ven directamente amenazadas. ¿Por qué? Porque con la revitalización del peronismo, Valentina, en la cabeza del exministro de Economía y gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se abre un desafío a la gobernabilidad de Milei, ya que los analistas estimaban que su partido perdiera algunos puntos ante los peronistas. Esto se muestra también como un resultado en el que es sin duda peor a lo esperado y que se da en un momento delicado en materia tanto económica como política y social. ¿Qué desafíos tiene ahora Milei? Necesita prioritariamente ampliar su minoría en el partido en el Congreso, que está dominado por la oposición. ¿Por qué le urge lograrlo? Justamente para poder implementar reformas políticas que impulsa y que han sido ya abiertamente cuestionadas como en extremo radicales por recortes de presupuesto. A los ojos de expertos consultados por France 24 como Juan Cruz Díaz, director de la consultora Cefeidas Group, aunque no se trata de las principales elecciones nacionales que serán en octubre, este es un llamado de atención para el gobierno de Milei. Y es un resultado que permite ver el estado de ánimo del pueblo argentino por su postura frente a la oposición, el estado del peronismo y el nivel de apoyo con el que cuenta precisamente en el distrito electoral más importante de Argentina. Bueno, vamos a hablar del contexto en el que se da este resultado. Sin duda, Valentina, aquí tocamos un punto importante y es que si bien Javier Milei logró articular voluntades con otros partidos en el Congreso, hay que decir que este resultado se da en un contexto en el que los peronistas y otros actores políticos lograron imponerse en un fragmentado parlamento argentino. ¿De qué les ha servido articular esta mayoría? Lo han aprovechado para aprobar medidas de gasto social que justamente son las que ponen a prueba los esfuerzos del gobierno de Milei, por lo que describe como su plan para equilibrar el presupuesto del país. A pesar de que Milei ha presumido de haber reducido la inflación en los últimos meses y de haberle puesto fin a lo que califica como gastos desmedidos implementados por sus antecesores peronistas, son miles los argentinos que aseguran que no se ha dado una recuperación económica que se esperaba como resultado de sus medidas de austeridad. Cerremos con un tema que es clave y es el de los escándalos por corrupción, porque pues las denuncias contra Milei y contra el gabinete han ocurrido recientemente. ¿Salpicaron los comicios?
De hecho, Valentina, aquí llegamos a un punto importante porque los resultados a favor del peronismo se dan en medio de un escándalo por corrupción que rodea a Milei y a toda su gestión, que luego de 21 meses de iniciar su llamado experimento libertario atraviesa por lo que la prensa internacional describe de alguna manera como su peor momento, que es descrito por medios internacionales como una escena en la que se encuentra aturdido y encerrado en sí mismo. El escándalo por corrupción que sacudió la imagen de Milei involucra coimas, audios y la sombra de su hermana Karina Milei. Se dio tan solo días antes de estas elecciones, a finales del mes de agosto, cuando una serie de audios puso sobre la mesa el tema de un presunto esquema de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad, en la que funcionarios muy cercanos a Milei habrían recibido pagos ilícitos y en los que su hermana, quien es su mano derecha, figura como una de las principales beneficiarias. Ahora bien, ¿qué efecto tuvo la difusión de estas polémicas grabaciones? Esencialmente poner en jaque la narrativa anticorrupción del oficialismo de Milei, así como el aumento de la incertidumbre acerca de las capacidades del mandatario y de su gabinete para hacerle frente a una crisis de este tipo, al igual que el aumento de las tensiones precisamente en plena campaña electoral. Estos audios evocaron promesas de Javier Milei en época de campaña, cuando afirmaba que Argentina dejaría de ser una tierra fértil para los políticos corruptos. Esto en un contexto en el que menos de 2 años después, su gobierno se enfrenta a su segundo escándalo por presunta corrupción. De hecho, antes de que saliera a la luz la trama de soborno sobre la Agencia Nacional de Discapacidad, en el mes de febrero ya había estallado otro escándalo por cuenta de la criptomoneda Libra, luego de que el presidente publicitara a través de la red social X y que se investigara este tema como una suerte de estafa que produciría pérdidas millonarias. Así las cosas, Valentina. El panorama de Milei y su gestión también atraviesan por un momento tan complejo como difícil, en el que se deberían alinear sus fichas y ser cuidadoso con los movimientos que dé de aquí al mes de octubre, donde se llevarán a cabo los próximos comicios. Y por supuesto vamos a estar muy pendientes de todo lo que ocurra. Almaría, muchas gracias por esta ampliación. A ti, Valentina, por siempre. A ustedes muchas gracias por su sintonía, por habernos acompañado en estos bloques del Mundo Ahora. Los dejamos con una breve pausa y continuamos.